En el orden del día, dentro de esta sesión solemne de la Asamblea Nacional en ocasión del aniversario de independencia de la ciudad de Guayaquil, es la exaltación a la ciudad de Guayaquil por el aniversario de su independencia a cargo del señor Melvin Hoyos, miembro de la Academia Nacional de Historia. Vamos a esperar unos minutos para que se acerque hasta el podio y poder escuchar esta exaltación. A propósito de los 202 años de independencia de la ciudad de Guayaquil, lo podemos observar, usted lo puede observar a través de la televisión legislativa y por supuesto a través de Facebook Live, que también se transmite a través de las redes sociales de la Señor Asamblea Virgilio Nacional y lo escucha a través de la radio de la Asamblea. Presidente de la Asamblea Nacional, señor Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señora Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, señor Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea, señoras y señores asambleístas, Esteban Torres, Natalie Viteri, Ronnie Aliaga y Johanna Moreira, vocales del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, autoridades de la provincia del Guayas y de la ciudad de Guayaquil, miembros del cuerpo consular acreditados en Guayaquil, familiares y amigos de los homenajeados que hoy destaca la Asamblea Nacional, representantes de los medios de comunicación social, damas y caballeros. El día de hoy recordamos lo que pasó hace 202 años. Veía ese video que curiosamente dice que 14 complotados liberaron, al haber sido gracias a la magia, a Guayaquil. No fueron 14, fueron muchísimos más. Pero además de eso, y vale la pena la corrección, además de eso jugó aquí un patriotismo exacerbado de hombres y mujeres que, intentando algo realmente imposible, lograron hacer realidad el inicio del fin del poder de España en esta región de América. Porque eso es lo que es el 9 de octubre. Y tenemos que de una vez por todas decirlo con palabras contundentes y escribirlo con letras mayúsculas. Sin el 9 de octubre no hay 24 de mayo. Sin el 24 de mayo no hay patria. Sin el 9 de octubre no hay batallas de Junín y Ayacucho y no hay libertad para el Perú. Todo eso es gracias al 9 de octubre. Pero no fue por arte de magia. Veamos qué tan complicado fue eso. Guayaquil solo tenía 15.000 habitantes. Era una aldea. Las cosas, digámoslas como son. Si para 1760 tenía 45.000 habitantes y en 1764 queda destruida por un incendio monstruoso que la acaba y la deja reducida a 4.000 habitantes, imaginen ustedes todo el trabajo que a nuestros antepasados les tocó volver a hacer surgir Guayaquil con un esfuerzo descomunal y hacer que llegue la cantidad de habitantes a 15.000 para 1820. Pero aquí viene lo complejo. Si teníamos 15.000 habitantes en 1820, háganse una idea de lo complicado que era independizar Guayaquil cuando el virrey Manuel Joaquín de la Pezuela le manda un contingente armado de 1.500 hombres, el 10% de la población. Es como que si hoy día asumamos que tenemos 3 millones de habitantes en Guayaquil y para que los guayaquileños nos atemos de manos, nos ponen 300.000 hombres para evitar que logremos lo que queremos hacer, velar por nuestro progreso y obtener nuestra libertad. Así de complejo era. No eran 14, no fueron 14. Quizás 14 fueron las mentes que organizaron ese complot, sí, pero fueron muchos más. Fue un pueblo entero el que estuvo atrás de esto.
y que venían reuniéndose, porque esa noche del 1 de octubre que se reunieron en la casa de José Villamil, con esta pantomima del baile, que no fue otra cosa que una pantalla, esos que se reunieron, ese grupo humano que se reunió, estaba dispuesto a todo, a morir en el intento de obtener la libertad. Pero eran los representantes de toda una gran población. Alguien dijo alguna vez, asonada militar. No fue una asonada, fue una revolución. Y ahora en pocas palabras se los demostraré. Fue una revolución verdadera. ¿Por qué? Porque de esos 1.500 hombres que llegaron acá, de esos 1.500 hombres, por lo menos un 12% eran españoles. Y ya van a ver la importancia de este dato. La noche del 1 de octubre, en la casa de Villamil, cuando se reúnen para ver de qué manera encontraban una fórmula para independizarse de España, que era prácticamente un suicidio, Gregorio Escobedo, que era uno de los oficiales que había llegado con el Granaderos de Reserva, les dice a los líderes que estaban de anfitriones, que eran básicamente Villamil, que era el dueño de casa, y Antepara, que era quien había venido sembrando, junto a José Joaquín de Olmedo, la semilla de la libertad en el espíritu de los guayaquileños. Le dice a Escobedo, miren, puede ser incruenta esta revolución por un factor, porque casi todos esos soldados, pero particularmente los nacidos en América, se les adeudan casi 8 meses de salario. Si ustedes consiguen pagarle a esta gente, es muy probable que yo pueda atraerlos a la causa de la libertad. Escobedo venía en un bergantín que se llamaba La Esmeralda, había llegado en junio con Isidro Pavón, Damián Nájera, Hilario Álvarez, todos oficiales del Granaderos de Reserva, que también venían junto a Urdaneta, Febres Cordero y Letamendi. En esa nave llegaron y venían conversando, pues. No venían enemigos, ni no, nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero ¿qué es que vienen conversando estos oficiales del Numancia y del Granaderos? De una cosa, porque somos americanos, nos tratan como seres humanos de tercera. Porque somos americanos, no amerita que nos paguen. Y cuando a Urdaneta y a Febres Cordero y a Letamendi los votan de Numancia, no es porque los hayan escuchado con consignas traidoras al rey. No, señor, pidieron que les paguen. Eso fue lo que pidieron, que les paguen. A muchos de ustedes les sorprenderá algunas cosas que van a escuchar hoy. Pero esta es información que se ha venido investigando por más de 20 años, que ha salido de las memorias de Manuel Joaquín de la Pezuela, el virrey del Perú, de las memorias de Lord Cochrane, el conde de Dundonal, que han salido de un documento importantísimo que se encontró en el año 2010 en el Archivo Militar de Segovia, con respecto a un consejo de guerra que se le hizo a un soldado que plegó a favor de la independencia de Guayaquil y luego se viró a favor de los realistas. Sale de estos documentos, que son documentos que se han consultado poquísimo o simplemente no se consultaron nunca. Y un conjunto de 92 libros que se escribieron para el sesquicentenario de la independencia del Perú, que se llama Historia de la Independencia del Perú, 92 tomos, dentro de los cuales 37 tomos hablan de Guayaquil, nunca se consultaron. Hay un grupo de historiadores que venimos haciendo investigaciones para poder hablar ahora sí la realidad de este hecho histórico, que es incontroversial y es el más importante movimiento revolucionario que el Ecuador tiene y gracias al cual la independencia finalmente se dio en Guayaquil y la patria. Pero ¿qué pasa finalmente aquí? Aquí lo que sucede es que se dan cuenta los próceres, los guayaquileños,
Y aquellos venezolanos y peruanos que estaban a favor del movimiento emancipador, se dan cuenta, son pocos, son los oficiales a los que estoy haciendo referencia, y que estaban reunidos en la casa de Villamil esa noche del 1 de octubre. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Que hay una solución, que no va a ser un suicidio, pero que tampoco va a ser fácil, porque ya hemos hablado que hay un porcentaje de soldados españoles a los que sí les han pagado, de oficiales españoles que sí están pagados y que obviamente no pueden estar enterados del complot que está viniendo por delante. ¿Por qué? Porque van a echarlo a perder. Pero estamos hablando de por lo menos 87 hombres. No pueden enterarse, no era fácil. Porque si Gregorio Escobedo iba a hablar con los soldados de la brigada de artillería, que eran 200, si iba a hablar con los soldados, incluidos oficiales de segundo rango, del granaderos de reserva, que eran algo así como 700, iba a hablar con los de las lanchas cañoneras, que eran como 250, y también iba a hablar con los del escuadrón de caballería Daule, que eran 150. No podía colarse esa información a los oídos de los españoles porque todo se echaba a perder. No era fácil, no fue una sonada, fue una revolución. ¿Qué va a suceder? Entre el 1 de octubre, que de noche se dio esta reunión en donde encuentran la fórmula para independizarse, pagar ese dinero que les adeudan a los soldados. Y la noche del 8 de octubre, ¿qué va a pasar? Primero, que el mismo Gregorio Escobedo les va a decir al otro día, pues el centro de reunión era la casa de Villamil, que quedaba en Malecón entre 9 de octubre y Escobedo. ¿Qué les va a decir? No les demos la plata todavía. Son 25.000 pesos que se le adeudan a todos. Démosles el dinero cuando ya esté todo dicho y este territorio se haya liberado. ¿Sabía por qué lo decía? ¿Por qué? El granaderos de reserva había ido acumulando poco a poco una fama de desertores, que no los acuso totalmente, porque si los trataban como sabemos que los trataban, poco o nada hubieran querido defender los intereses del rey, pero tenían fama de desertores. Entonces dijeron, démosle cuando esté independizado este territorio. Al final, Camilo de Estruje, en su famosa obra La Revolución de Octubre, que escribió y firmó con el seudónimo Damecuri, publicó en 1920, dice que sí, que a las 10:30 de la mañana del día 9 se les pagó con diferentes cantidades, de acuerdo a las jerarquías militares que tenían, a todos aquellos que habían estado a favor de la independencia. Y sumando, casualmente, porque sale la cantidad que se le ha dado a los cabos, la cantidad que se le dio a los sargentos, a los capitanes y a los soldados rasos, casualmente suman 25.000 pesos. Estamos tirando abajo una muy romántica idea, que es aquella de que, plegaran a favor de la independencia porque aquel ideal de la libertad. No, señores, era billete, era dinero que les debían, y estos señores nada tenían que ver con nosotros, habían venido del Perú, y ellos realmente necesitaban la plata porque tenían que mandársela a sus familias. Ellos vivían de eso, eran soldados profesionales. Y lo logró. Guayaquil consigue, los guayaquileños consiguen, al tercer día tenían ya el dinero, pero ahí fue que recordaron las palabras de Escobedo del día 2 de octubre. Ahí viene un tiempo en donde el temor se adueña de algunos de los complotados. ¿Por qué? Porque Villamil no consiguió al prócer, al líder, no consigue que Olmedo sea a cargo de liderar la causa, porque él dijo, obviamente no soy un hombre de armas, soy un hombre de letras. No consigue que el tío de Rocafuerte, don Jacinto Bejarano, que sí era un hombre de armas, decida liderar el movimiento. ¿Por qué? Porque era un viejo, pues ya muy anciano. Entonces dice no. Y peor, Rafael de la Cruz Jimena. ¿Por qué? Porque él era noble, era hijo de marqueses y había sido preparado y educado en el Colegio de Nobles de Madrid. Entonces, las concepciones de la nobleza de alma y de espíritu eran distintas que las de ahora. Él le debía su preparación a la corona, y aun cuando simpatizara con la causa libertaria, no podía irse en contra de la corona.
Y así lo entendió Villamil, y así le preguntaron a Villamil después de que esto de aquí sucede, que si entonces podía ser don José de Carbo y Unzueta, que también era militar, y él dijo no, porque este muchacho está joven todavía y recién ha sido padre. No, este era el padre de don Pedro Carbo Novoa, uno de los hombres más importantes que ha dado nuestra ciudad. Y ahí entra el temor, si lo hago o no lo hago, si lo hacemos o no lo hacemos. Esperemos, quizás es mejor esperar a ver qué pasa con Bolívar, a ver qué pasa con San Martín, y nosotros nos vamos. No, ahí salta alguien que entra por la puerta grande de la historia, León de Febres Cordero y Oberto. León de Febres Cordero, hombre joven, fogoso, de gran ímpetu y gran valor, les dijo, no es digno de nosotros, y los acusa, y los señala, y les dice que era preferible morir y luchar haciendo el intento a que esperar ver qué sucedía con San Martín y con Bolívar. Y por supuesto que hubo muchos que la conciencia los aplastó, y el mismo Villamil dice en su momento y en sus memorias que se sintió avergonzado al ver la fuerza con la que este hombre defendió esa causa libertaria. Y claro, a partir de este momento, las cosas cogieron más fuerza. Sin embargo, se llegó a colar un chisme que se sabe por el documento que se encontró en el año 2010 en el Archivo Militar de Segovia, que fue un secreto de confesión de unas damas de apellido Ponce de León, que llega a oídos del padre Querejazú, que es era el padre de la iglesia de San Francisco, que coge y en esa misa previa al 8 de octubre, incendia la iglesia de San Francisco diciendo algo así como que el demonio flota en este sitio, en el recuerdo y las lecciones de Bolívar y San Martín. Por supuesto que ahí en la misa de San Francisco estaban muchos de los complotados, sus esposas, sus tías, parientes, y la señorita Ponce de León, que han de haber dicho para qué abrir la boca, ¿ya? Porque esa es la razón por la cual el gobernador Vivero sacó a todos los granaderos de reserva a formarse en el malecón para meterle miedo a los complotados. Lo que no sabía es que ya estaban palabreados los granaderos de reserva. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que saber para darnos cuenta que si bien es cierto por ahí parece que fuera fácil, pero no lo fue tanto, y veamos por qué. Cuando la noche del 8 de octubre se inicia todo esto, ya de manera efectiva y tangible, Febres Cordero apresa a Manuel Torres Valdivia, amigo de él, y le dice, te apreso porque si no voy a tener que pegarte un tiro. Primero lo había invitado a tomarse unos tragos y a jugar naipes para ver si lo cogía, lo emborrachaba y lo dejaba dormido, pero el otro era durísimo y no pudo hacerlo. Entonces le puso una pistola en la cabeza y le dijo, mira, ¿sabes qué? Hoy se libera Guayaquil. Le quita las llaves de la brigada de artillería, se va a la brigada de artillería, ya están hablados casi todos en la brigada de artillería, si solamente habían peruanos, había sido conversado por Escobedo con ellos, y declara la libertad al grito de viva la patria, la libertad de Guayaquil. Pero ojo, estamos todavía 8 de octubre, 11 de la noche. El 9 de octubre por la madrugada, a quien le toca enfrentar al primer grupo armado en donde había mucho español, va a ser a Luis Urdaneta. Se va a ir a tomar el escuadrón de caballería que quedaba en donde está el antiguo Hotel Humboldt, en el malecón diagonal al Club de la Unión. Allí quedaba la Taona, que era una fábrica de harina de la mamá de don Vicente Rocafuerte y que había sido expropiada por el gobierno realista para ahí hacer el cuartel de caballería. Entonces llega Urdaneta, intenta apresar a Joaquín Magallar, que era el líder de ese batallón, pero él trata de defenderse y coge su revólver y Luis Urdaneta lo mata. Pero mientras tanto también hay una enorme balacera. Y cuando digo enorme, pues respetemos obviamente las cantidades, era de acuerdo a la cantidad de personas que habían ahí.
Ahí mueren casi 15 personas y deben haber quedado muchos heridos. Esto debe ser una noticia para ustedes, porque se ha venido diciendo por años y años que hubo un muerto. Joaquín Magallanes, punto, se acabó. No. El documento del Consejo de Guerra al soldado Salgado no solamente habla de casi 15 muertos en aquella noche cuando apresan o intentan apresar a Joaquín Magallanes en del Escuadrón de Caballería Daule, sino que también nos cuenta que una cantidad de muertos similar, y sabe Dios cuántos heridos, hubo cuando intentan apresar a Benito García del Barrio, que era el comandante que manejaba el Granadero de Reserva y cuyo domicilio quedaba en donde hoy está la Biblioteca Municipal de Guayaquil. En consecuencia estamos viendo que esto no fue pan comido, que esto no fue una sonada, que esto fue una revolución. Insisto con lo de la asonada, porque hay historiadores que por intentar menospreciar la Revolución de Octubre, que es la única revolución verdaderamente efectiva de la patria, han dicho que es una asonada. Pero estos descubrimientos son una cachetada a la ignorancia de quienes eso han sostenido. ¿Qué va a suceder después de esto? ¿Qué va a suceder después? Después lo que va a suceder es que ya se reunirán a las 9 de la mañana, una vez que todo ha triunfado, se reunirán en la Casa del Cabildo y firmarán el Acta de la Independencia de Guayaquil. Firmarán esa Acta de la Independencia en donde quedan libres no solamente Guayaquil ciudad, sino todo el territorio de la provincia colonial de Guayaquil, provincia colonial que era prácticamente toda la costa ecuatoriana menos Esmeraldas y un pedacito de Manabí. Un enorme territorio queda libre. Tan grande era que cuando llama para formar la primera asamblea, que le llamó Olmedo Colegio Electoral, para definir algunas cosas importantes que tenían que definirse incluso dentro del orden jurídico, hay 54 representantes, estamos hablando de mucha gente, 54 representantes de diferentes poblaciones. Ese es el primer congreso de un territorio libre de la patria, el colegio electoral, la primera asamblea verdadera. ¿Qué se discute allí? Se discute el órgano jurídico que tenía que manejar los destinos de esa pequeña patria que había nacido, ese Estado libre, que de acuerdo a los conocimientos diplomáticos de lo que es un Estado, era una república ya. Y la prueba de que era una república, después de que se elabora el reglamento provisorio, la primera constitución que tuvo la patria, el reglamento provisorio de Guayaquil en 1820, vienen delegaciones diplomáticas, pues. ¿O qué eran Toribio de Luzuriaga y Tomás Guido, los enviados por San Martín, para ver cómo podían anexar Guayaquil al Perú? ¿O qué era Mírez, quien en 1821 y posteriormente Sucre llegan a Guayaquil para lo mismo, pero por parte de Bolívar? Son delegaciones diplomáticas, señoras y señores. Esto comprueba de que Guayaquil se convierte en una república independiente que vivió y sobrevivió, gracias al esfuerzo de sus hijos, 22 meses. Una república, un Estado libre, libre e independiente, que llegó a tener ejército. ¿Por qué? Porque para que ustedes vean la generosidad de los guayaquileños, la primera idea que invade a la Junta Superior de Gobierno, cuyo presidente era Olmedo, cuyo ministro de Guerra era Rafael de la Cruz Jimena, y cuyo ministro de Hacienda y de lo Interior era Francisco María Roca, la primera idea es: hagamos un ejército. ¿Para qué? Para liberar al resto de la audiencia. Porque Guayaquil regaló la libertad a manos llenas, para que sus hermanos pudiesen gozar también de la libertad. Esa es la verdad histórica, digan lo que digan. Esa es nuestra verdad. La división protectora de Quito, nacida de la mente y la imaginación de los guayaquileños y particularmente de Olmedo, va a terminar muriendo, destrozándose, reconstruyéndose una y otra vez en batallas como Camino Real, Tanizagua, Huachi, Cone, y finalmente
En Pichincha, pues. Porque si bien es cierto que el ejército que pelea en Pichincha es un ejército multinacional, liderado por Sucre, en donde van a venir 1.200 hombres que manda San Martín al mando del general Santa Cruz, y en donde van a haber 800 hombres que ha mandado Bolívar, también hay 1.400 hombres que llegan desde Guayaquil. Pero esos soldados extranjeros también están siendo pagados por Guayaquil. ¿O ustedes creen que Bolívar y San Martín le pagaron a los soldados de ellos para que vengan a independizar la audiencia de Quito? No, fue Guayaquil, puso dinero, puso armas, puso comida, lo puso todo. ¿Y saben lo que sucedió? Lo que sucedió fue que apenas en febrero de 1822, cuando llegaron a Cuenca, Sucre anexó Cuenca a Colombia. La gente de Santa Cruz se le iba ya por esa arbitrariedad monstruosa. Dejemos de santificar a algunos prohombres de la libertad, porque todos son humanos y todos cometieron errores. Y aquí ya es hora de comenzar a contar la verdad. Esto es historia. No contemos leyendas ni cuentos. Ya comencemos a entender que la historia nuestra es una historia que brilla sola, pero si la conocemos bien. ¿Qué hizo Sucre? Hizo una labor extraordinaria. Fue subiendo poco a poco con este grupo humano importantísimo, que se le fueron sumando en cada provincia de la sierra, se le fueron sumando adeptos a la libertad. Hubo personajes importantísimos como el coronel César Pontón, que en Alausí logró ayudar enormemente a la causa libertaria, engañando a las fuerzas de Aymerich. Y finalmente, cuando llegan a Riobamba y en la batalla de Tapi, se luce de una manera increíble y acaba con el ejército realista, que no se imaginó la clase de espadachines contra los que se estaban enfrentando y que habían llegado, eso sí, de Argentina, los dragones del sur. Llegar a Pichincha y subir las faldas del Pichincha, dejando la sangre en las faldas del Pichincha, el batallón Yaguachi, mientras el Albión se subía y agarraba por la retaguardia a las fuerzas de Aymerich. Se logra gracias a Guayaquil, a esos soldados guayaquileños que se sacrificaron para que el Albión pudiera tomar los altos del Pichincha y vencer de esa manera en una labor de pinzas al ejército realista. ¿Qué de todo esto se hubiera logrado sin un 9 de octubre de 1820? Nada. Solo Dios sabe cuándo la patria se hubiera formado, solo Dios sabe cuándo la patria se hubiera independizado. Los guayaquileños sí se sintieron heridos, y particularmente Olmedo, cuando Sucre, en vez de anexar a Guayaquil los territorios independizados, que era a Guayaquil que tenía que anexarla, la anexó a Colombia. Guayaquil lo había dado todo. El sueño de Olmedo era crear la República de Quito, esa gran República de Quito, porque eso es lo que hubiera sido, porque era la audiencia de Quito. No iba a ser, como alguien dice, que egoístamente quería era la gloria para Guayaquil. Señores, si hubiera quedado tranquilo, no hubiera creado el Código de Comercio que sirvió para mejorar la vida de Guayaquil, se dedicó a hacer lo imposible para independizar la audiencia, para formar la República de Quito. Esa era su intención. Está escrito en las páginas de la historia, pero muchos lo pasan por alto. Esta es la verdad de nuestra historia. No se logró, y el 2 de julio del año 1822, Olmedo cambió la bandera, y esa bandera de 3 estrellas, 3 franjas celestes y 2 blancas, se convirtió en una bandera blanca de un cuartel azul con una sola estrella, la estrella solitaria. Guayaquil, el Estado libre, la república que no le había pedido a nadie ayuda para independizarse, la que había luchado denodadamente para independizar a sus hermanos. La república, el Estado libre del 9 de octubre de 1820. Aquella
que luego de la entrevista de Bolívar y San Martín, que muchos deben preguntarse, ¿por qué no se reunieron en Lima? ¿Por qué no se reunieron en Quito? ¿Por qué no se reunieron en Caracas? Porque era Guayaquil, la única ciudad y región que daba las facilidades para poder sellar con broche de oro la libertad de América. Era Guayaquil, no era Quito, no era Lima, no era Bogotá, era Guayaquil, señores. Muchos deben haberse preguntado y algunos no se lo han preguntado porque no quieren saber la respuesta. Esta es la verdad. Y nosotros nos tenemos que sentir como guayaquileños y como ecuatorianos orgullosos de tener esa historia de hombres y mujeres que lucharon por la libertad sin importarles morir en el intento, que solamente obedecieron a la voz de su conciencia, a nada más, que el espíritu que los movió fue el espíritu de la libertad, y que el 9 de octubre de 1820 debería ser recordado todos los años con unas marchas intensas en la patria entera. Es hora ya que se conozca la verdad, que se conozca la verdad de nuestra historia, porque esta historia no es solo de Guayaquil, es historia de todos nosotros, es la historia de la patria, es la historia del desprendimiento, de la generosidad, la historia de la solidaridad, la historia de un pueblo que sigue demostrando lo que es día a día, haciendo camino para que los demás conozcan cuál es el derrotero a seguir para la patria. Muchas gracias. Escuchamos ahí